Del plano internacional volvemos al local y esta vez con una entrevista en vivo. Precisamente el doctor Carlos Chipoco se encuentra con nosotros. Él es especialista en además constitucionalista, con quien vamos a conversar porque estamos a 2 días de esta moción de vacancia y el día de ayer además se hizo oficial este pedido de extradición al expresidente Alejandro Toledo. Y esto nos pone en un plano más optimista luego de un proceso de extradición que al inicio no quedaba claro, con una serie de errores en este cuaderno de extradición que ha quedado ya finalmente zanjado al parecer. Antes de comentar el tema Toledo, doctor, quiero agradecerle por haber aceptado nuestro llamado. Bienvenido. A usted, encantado de estar con ustedes. Vamos con lo que urge en este momento, que es la vacancia. Estamos a 2 días. Este 16 se dará nuevamente esta moción de vacancia, que es además una moción que al inicio tenía una motivación de izquierda únicamente y que ha encontrado eco, porque ya es una moción multipartidaria y que pone nuevamente contra las cuerdas al presidente Kuczynski. Mire, sobre ese tema yo ya he dicho desde la semana pasada que lo que no se ha estudiado profundamente es la causal. La permanente incapacidad moral o la incapacidad moral permanente, ¿qué es? ¿De dónde viene este concepto? Este concepto viene de Francia, viene de los básicamente más de los civilistas franceses, que llamaban al loco incapaz moral, a la persona que era incapaz de tener discernimiento, que no distinguía entre el bien y el mal. En el Perú hay un régimen presidencialista. ¿Qué es un régimen presidencialista? Como en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina. Es un régimen donde al presidente se le elige por voto directo de la población. Su legitimidad no viene del Congreso. Distinto es en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España, donde no se elige directamente al jefe de Estado, al primer ministro, sino que es el Parlamento el que lo elige. Ese es un régimen parlamentarista. ¿Qué supone que es un régimen presidencial? Por ejemplo, que se proteja al presidente y no se le puede acusar de ningún delito mientras ocurre su mandato, salvo traición a la patria o no convocar elecciones. Es decir, el presidente, por ejemplo, Humala, está acusado de 15 ejecuciones extrajudiciales y no se le pudo acusar ni sacar de presidente hasta que terminó su mandato. En los regímenes presidenciales no se les puede acusar de delitos al presidente. Ahora, ¿qué es nuevamente la permanente incapacidad moral? La incapacidad es cuando uno no puede hacer algo. Si yo tengo incapacidad moral, no es que quiera ser inmoral, es que no puedo ser moral. Y a eso se referían los franceses como la locura. En el siglo XIX, la moral, la permanente incapacidad moral era la locura, porque yo no podía distinguir el bien y el mal. Y era permanente, por eso, porque también hay locura temporal, ¿no es cierto? Lo que parece permanente en ese momento es el hecho de que Mr. Kuczynski esté envuelto en este sistema de corrupción, no tenga cómo probarlo, no quiera comparecer a la Comisión Lavajato y además se ratifique en el cargo. La izquierda encontró un eco bastante importante con este indulto negociado a fines de año. Luego salen nuevos indicios en el tema Lavajato y eso hace que tengan mucha más fuerza y un motivo más para decir que es un incapaz moral permanente. Pero es que no se refiere a la moral ese artículo, porque la moral es totalmente relativa. La moral la venimos discutiendo desde la ética anicoma en Grecia. Para mí es moral que se casen un hombre, una mujer y una mujer. Es moral. Para la gente del Opus Dei es una inmoralidad. Entonces, sobre eso no nos ponemos de acuerdo. Y si alguien acusa a otro de robo, y yo no estoy defendiendo al presidente PPK, no soy partidario de él, ni siquiera voté por él, voté viciado, pero no se le puede acusar de un tema moral, porque en ningún código dice qué es moral y qué es inmoral. Y si a mí me acusan de robar o de hacer algo indebido, tiene que hacerme un juicio. Si bien no está especificado en un código, pero genera mucho el hecho de que él no tenga cómo probar, de que todo indique que esté en su contra. En efecto, lo que yo puedo pensar o lo que usted pueda pensar hace precisamente que sea relativa la moral, pero valgan verdades, sentándonos con todo el proceso de investigación que hay detrás, con todos los indicios, con las declaraciones de Jorge Barata y tal,
no podemos relativizar esto, ¿no? Son fuertes los indicios. Mire, si es así, por ejemplo, la mayoría que está votando con él también tiene una incapacidad moral porque recibió $1.200.000 de gordo barata para la campaña. Eso quiere decir que tampoco deberían irse a su casa. Entonces, no se le puede acusar al presidente sino por los delitos que están en la Constitución y por otros al final de su mandato. En todo caso, en este momento sería inmune el presidente a cualquier... En el régimen presidencial ¿sabe por qué? Porque si abrimos esta ventana, siempre el presidente tendría que tener mayoría en el Parlamento. No podría no tenerla, porque digamos que el vicepresidente asuma. En noviembre declaran que por lo del aeropuerto de Cusco también es inmoral, ¿no? Permanentemente, y lo vacan. Eso nos hace ver en este momento la opción que se tiene Martín Vizcarra para poder asumir el cargo, y usted ha señalado bien. ¿Por qué si en ese momento fue tan inmoral, fue tan criticado Martín Vizcarra por lo del ADN de Chinchero, hoy parece ser el candidato perfecto para poder asumir? Imagínese, la sucesión presidencial es inevitable, va a tener que asumir por ser el primer vicepresidente, pero parece ser que en este país se trabaja pues con la doble moral precisamente. ¿Y qué pasa? Que en noviembre lo declaran, lo votan, pasa la vicepresidenta, también la votan y luego el siguiente también. Y lo que es peor, el 2021, gana, pongamos Keiko, el 2021, ¿no? En el hipotético caso de que gane. Gana en julio, inicia en julio. En noviembre dicen, no, usted recibió $1.200.000 de barata, en consecuencia usted también es inmoral, la vacamos. Y entonces el país entra en una inseguridad jurídica y política que lo hace ingobernable. Mire, esto pasó en Bolivia y Evo lo paró. Claro, terminaron dándole el poder a Evo por el desorden total. Entonces, ese es el dilema que tenemos. O sea, lo que pasa es que yo tengo la siguiente convicción, ¿no? Yo soy profesor de Derecho Constitucional hace 30 años. He estudiado en el extranjero, he estudiado en Harvard, que es donde empezó el régimen presidencial. Los congresistas no tienen la menor idea de qué es la incapacidad moral permanente. Eso me queda claro. Y entonces hace que usen eso para convertir el régimen presidencial peruano en uno parlamentario. Aquí va mi pregunta precisamente. ¿Cree usted que la interpelación y la moción de vacancia están siendo utilizados de muy mala manera a través de este control político que se le otorga a la representación parlamentaria? Porque algo hacen mal, algún ministro, vamos a interpelar. Barata nuevamente dice que Kuczynski recibió dinero, vamos a la moción. Nos hemos pasado año y un poco más en ese interín político donde no se ha trabajado por ninguna necesidad del país y simplemente las noticias son de ambiente político. Así es. Mire, yo le digo esto. En el régimen presidencial, el presidente solo puede ser enjuiciado, por nosotros sacado de su cargo, por traición a la patria o por no convocar elecciones. En los regímenes parlamentarios, y nosotros no somos un régimen parlamentario, pero vamos camino a hacerlo por este hueco de la vacancia moral, en los regímenes parlamentarios hay un gran remedio. Pierde mayoría el primer ministro e inmediatamente se convocan elecciones generales. Para mí, toda la clase política está deslegitimada, toda, porque los que hoy día acusan han cometido lo mismo del acusado. Y entonces, para mí, en realidad, lo mejor sería hacer lo que hacen los regímenes parlamentarios. Hacer un gesto de generosidad e ir de inmediato a elecciones generales. Yo sé que es muy difícil, porque los parlamentarios no quieren perder su sueldo de 30.000 soles mensuales hasta el 2021. Pero en este caso ya no tienen derecho a recibirlo, porque la legitimidad la perdieron, porque la gente ya no cree en ellos. Entonces, este es un tema político y hay que resolverlo ya, porque el vicepresidente Vizcarra es nombrado presidente, aunque no votamos por él para presidente, y tampoco va a tener legitimidad. Esto no se va a arreglar. Va a tener la inseguridad de que la mayoría lo vote en cualquier momento, y si no hace lo que la mayoría quiere, lo van a votar. Entonces, o recuperamos la legitimidad para el sistema político todo, o vamos a vivir en la zozobra hasta el 2021. Y lo peor no es que vivamos en zozobra política, total, no es tan importante. Lo peor es que esto tiene efectos económicos, porque no hay ningún inversionista internacional ni nacional que ponga un sol cuando sabe que el presidente se va a ir y no sabe cuál es la política clara. Ese es el problema. Estamos en este tema
El dilema es o los políticos o la gente. Y la gente quiere estabilidad. Sí, la gente quiere estabilidad. Somos responsables también de quienes llevamos el poder. Doctor, en este escenario en donde las fuerzas parlamentarias quieren vacar al presidente Kuczynski, sale por ahí la posibilidad de que la fuerza parlamentaria no está calificada moralmente para poder vacar por moral precisamente a un presidente. ¿En algún momento se estará frente a la posibilidad de poder disolver el Congreso? Si nadie tiene moral, que se vayan los congresistas y mire, como que... constitucionalmente, lamentablemente, solo si hay 2 gabinetes censurados se puede disolver el Congreso. Lo más inteligente que podría hacer la premier es pedir un voto de confianza para que no se lo den, para que caiga, sea la segunda y se pueda disolver el Congreso. Y el presidente renuncie y llame a elecciones generales. Esa es la única vía de salida de esto. Pero claro, acaban de probar en el reglamento, en una norma inconstitucional, porque eso no lo dice la Constitución, que cuando el presidente repite a un ministro en el nuevo gabinete del censurado, ya no hay crisis total, entonces ya no cuenta para nada. Y lo peor es que quieren aplicarlo retroactivamente. O sea que no sería la segunda, sino solo la primera, lo cual ya es totalmente inconstitucional porque las normas no son retroactivas. ¿Qué es esto? Es un intento de vacunarse contra la disolución y que muestra que en realidad los congresistas lo único que quieren es permanecer en el cargo. A pesar de que han hecho lo mismo de lo que acusan al presidente PPK. Bueno, el 16 se va a definir precisamente la vacancia. La primera cosa que se me viene a la cabeza es volver en el tiempo y volver al escenario donde Kenji le salva la vida a Mr. Kuczynski a finales del año pasado. Hoy las cosas han cambiado un poco. Fuerza popular ya no es fuerza mayoritaria. La izquierda esta vez no se va a parar y no le va a dar la espalda a la votación del Pleno. Han ratificado cada uno de sus votos y es momento de hacer matemáticas. ¿Por qué cree usted que alcanzan o no alcanzan los números? Mire, se lo digo porque Kenji Fujimori en este momento, de verdad me cuesta decirlo, lidera la clase política. Ha dado declaraciones fuertes de que podrían haber sorpresas en esta vacancia porque 10 congresistas de Fuerza Popular ese mismo día voltearían sus votos. Es posible. Hasta ahorita tienen 85. 85. No, No se nos necesitan alcanza, 87. Claro. Y es bien difícil conseguir esos votos, ¿no? Más bien lo fácil sería que pierdan más votos de esos 85. Y yo tengo la intuición de que Fuerza Popular, el grupo de Keiko, que ya no es mayoritario como usted dice, como mayoría total en el Congreso, no se atreva a ir a una votación donde va a perder. Porque sería un segundo fracaso. Y en política los fracasos se pagan. Y la primera votación provocó que se quebrara el fujimorismo, que haya 2 fujimorismos. Y lo que es peor, que su hermano le gane en popularidad. Esa es la consecuencia de la primera. Sabe Dios cuál será la segunda, ¿no? Además acá hay 2 caras de una misma moneda, ¿no? Una cara es el indulto y otra cara es la vacancia. Están juntas. Porque el presidente le dio el indulto y el presidente lo puede defender del indulto, pese a que yo creo que en la Corte Interamericana vamos a perder rotundamente. Pero creo no tiene mucha injerencia, ¿no? Más que pronunciarse, no puede hacer mucho funcionalmente con el indulto. ¿La Corte? No, sí, la Corte tiene... yo he ganado 4 casos ante la Corte contra el Perú. El primero incluso que se ganó. La Corte, las fallas de la Corte son lo que llaman los americanos self-executing, o sea, autoejecutables. Cualquier juez constitucional puede aplicar la sentencia. Basta con solicitárselo. ¿Sí? No es una cosa simbólica. Lo de la comisión es simbólico. Lo de la comisión, sí. Pero lo de la Corte, usted tiene razón en la parte de la comisión. Pero en la parte de la Corte, ya, digamos, en derecho internacional, son fallos autoejecutables. Estaremos pendientes de la vacancia que va a ser este 16. Vamos a ver qué decide para cerrar, sí. Dígame que el 16 se va a debatir, ¿cuándo se va a debatir? Exacto. O sea, se va a admitir la moción y se va a debatir. Esto se va la votación es entre 3 y 10 días después de que se aprueba. O sea, del jueves tenemos viernes, lunes, 3 días, si quieren que sean 3 días, y hasta el siguiente lunes
sí es para que poder sí. para que en el pleno se vean. Bueno, sí. Hay tiempo suficiente, vamos a ver esta semana cómo se manejan las cosas. Las fuerzas políticas parecen tener lealtades bastante frágiles, así que vamos a dejar ese tema de lado, porque de lo que urge hablar también es de que oficialmente ya se aceptó el pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo. Todo el mundo quería verlo regresar y hay que especificarle un poco a la gente que esto no es de un día para otro, que esto va a demorar un poco más y que además estamos en manos del presidente Kuczynski, ¿no? Porque es facultad de él poder determinar un poco con qué celeridad se va a dar este proceso. Hay algo que preocupa y es la traducción de las fojas precisamente de este cuaderno de extradición. ¿Le conviene o no le conviene al presidente Kuczynski que regrese el expresidente Toledo? No lo sé, de repente el expresidente Toledo sabe mucho sobre, porque fue viceministro. De lo que lo están acusando básicamente es de lo que hizo y que creo que hizo muy mala, porque uno no puede tener una empresa que negocie con el Estado, con clientes del Estado siendo ministro. Eso no solamente es moralmente incorrecto, sino legalmente incorrecto. Él hizo mal y por eso habrá que juzgarlo cuando termine su mandato. Pero de repente Toledo sabe más alrededor y dará más información, pero como le digo, por eso se le puede juzgar al final de su mandato. Ahora, yo quiero también decirle que lo único que ha acabado es el proceso de aprobar la extradición. Claro, ya está listo el y cuadernillo. Eso se ha demorado un año y medio. Por supuesto, un año y medio. Yo he vivido y litigado en Estados Unidos y por lo menos tenemos para otro año más, sí, un año más, porque el proceso en Estados Unidos es muy complejo y los jueces federales, que son de los mejores jueces de los Estados Unidos, que son los que resuelven la extradición, son jueces muy exigentes respecto a si se respetó el debido proceso o no en el caso de extradición. Ojalá que los errores judiciales que se han cometido en este año y medio no vayan a pesar precisamente en la justicia americana, porque es momento de que el expresidente pueda regresar y contestarle y ponerse a disposición de la justicia, ¿no? Cuesta creer que nuestra vida republicana se vea mermada precisamente por los actores. 4 expresidentes envueltos en todo este sistema de corrupción. Barata habló hace unos días y además eso tendrá que ser corroborado. Lo que preocupa es que no solo se trata de expresidentes, parece ser que el pulpo de la corrupción está atacando los gobiernos locales. Quiero preguntárselo como hombre de leyes y además como ciudadano de a pie, porque me imagino tiene una postura. Cada vez salen nuevas denuncias de falsedad ideológica de congresistas al momento de poder documentar sus hojas de vida. Y esto responde a un mal filtro también que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De qué manera? Se me ocurre en este momento preguntarle a través de algún proyecto legislativo que pueda haber un filtro que pueda verdaderamente tener un proceso de selección que no lleve a cualquier payaso pues al poder, ¿no? Lamentablemente, mire, incluso le voy a decir lo paradójico del tema. Muchos agarran e inventan certificados, ya no universitarios, inventan certificados escolares. ¿Y usted sabe qué? No es un requisito haber estudiado secundaria, primaria ni media para ser congresista. Uno puede ser analfabeto y ser congresista, porque así lo permite la Constitución. Entonces, hacen esto por las puras, por quedar bien, porque en las elecciones no le digan que es analfabeto. Sí. Pero en realidad es un absurdo. Ahora, hay que controlarlo. Quizás convirtiéndolo en delito será una de las fórmulas. La otra, haciendo como se tiene con los registros de títulos de profesionales, llevar un registro central, ahora que la informática es tan accesible, de todos los títulos de estudios escolares. Eso es posible, facilitaría incluso a muchos escolares la posibilidad de que le den su certificado que terminaron en Abancay, que se lo pudieran dar en una central en Lima, ¿no? Doctor, es momento de pensar en la bicameralidad, regresar a ese sistema. ¿Qué debates eran los que se vivían en aquella época? Ahora los plenos de verdad dan vergüenza. Mire, yo he sido congresista del 95 al 2000, en un congreso donde estaban Beatriz Merino, Lourdes Flores, Henry Piz, Antero Flores, en fin, un congreso de nivel. De nivel, y, sí. Y pensé que el nivel era muy bajo. Pensé que era el más bajo que había visto. Ay, entonces, pero ahora, lo que ¿cómo yo estamos? veo ahora ya es terrible, ¿no? Sí. Es terrible, ¿no? Y creo que es imprescindible hacer una Cámara Alta, un Senado. ¿Por qué? Porque
Cuando Jefferson explicaba por qué tenían que haber dos cámaras, les decía a sus correligionarios, ustedes, cuando el té está muy caliente, ¿cómo lo toman? Y Jefferson decía, yo agarro la taza y lo pongo en el platito, y lo vuelvo a poner en la taza, y lo pongo en el platito. Necesito dos elementos para enfriar la calentura del té. Es así el sistema político que inventaron los americanos. Necesitamos algo que de alguna manera entibie las cosas, ¿no? No se den de golpe, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con la actuación del Congreso. Un Congreso único es un peligro para el Perú. Además, el Congreso único está ligado, y eso es tampoco lo que se sabía en el diseño original, al régimen parlamentario, porque el régimen parlamentario elige al jefe de Estado. En el régimen presidencial hay dos cámaras para atemperar los proyectos de ley y para que haya más control. ¿Y sabe para qué? Porque generalmente en el Senado son electos los candidatos mayores. No lo digo por ser yo mayor, pero los candidatos mayores que tienen más experiencia, los candidatos que tienen mayor formación y le dan calidad al Parlamento, que es lo que le falta. Si algo le falta y con el perdón de muchos congresistas que son muy hábiles, le falta calidad. No tiene calidad. Por ejemplo, no entienden lo que es la incapacidad moral permanente. No saben que viene de Francia. No tienen la menor idea que viene. No me queda duda que hay muchos que de verdad dejan dudas y cuesta creer que seamos nosotros quienes los llevemos a la representación parlamentaria. Doctor, en un escenario optimista, quisiera decir, estamos camino al bicentenario, con un gobierno que ha tenido más de 2 crisis de gobernabilidad en tan poco tiempo. ¿Cuál cree usted que es el panorama o la dirección en la que se camina? Mire, yo creo que es triste, ¿no? Yo creo que ya 200 años deberíamos tener una república consolidada. Pero esta república con tantas inseguridades nos hace recordar los inicios de la república, el siglo XIX, donde los gobiernos duraban 1 año, 2, 3, y habían golpes de Estado, y cada líder venía con su constitución bajo el brazo, creyendo que las constituciones resolvían los problemas del país. Y no es así. Un país, ¿sabes lo que es un país en el fondo? Un país es un contrato social entre todos nosotros. Hacemos un contrato para respetar las leyes, para decidir quién manda, para decidir quién administra justicia. Y entonces, hacia eso debemos ir, hacia un contrato social peruano que estabilice el Perú. No importan las constituciones, lo que importa es el acuerdo, ¿no? Y ser serio en eso. Un país, hay una cosa triste de las últimas elecciones, el país se dividió como en 50-50. Un país dividido 50-50 no es viable, porque el 50% de la población está en contra de quien dirige el país. Entonces tenemos que ir a un país mucho más concertado. El presidente ha llamado una vez a conversar. En un país 50% tendría que haberse llamado todos los meses a conversar. Tenemos que concertar para salir adelante. Y a propósito, es el año del diálogo y de la reconciliación, una reconciliación que encuentra un indulto, que pierde todo este acto de benevolencia, evidentemente por este arreglo, no voy a decir ni siquiera bajo la mesa, sino sobre la mesa. Se vienen épocas difíciles. Lo que sí se espera es que no solo se le limpie la cara al país frente al tema de la corrupción, sino que se pueda trabajar precisamente por las cosas que están pendientes. Educación, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la salud, que esos son talones de Aquiles que no arrastramos hace unos años. Es una herencia que viene hace 15, 20 y no se hacen reformas importantes con camino a tener grandes cambios. De ser vacado el presidente Kuczynski en este momento, miraríamos a Martín Vizcarra. Hay algo que queda claro de parte del lado del presidente Kuczynski, y es que si a él lo vacan, se va Mercedes Arauz y se va Martín Vizcarra. Eso nos pone en otro panorama, a aceptar al presidente del Congreso hasta que él pueda convocar a elecciones. ¿Qué sería? De 8 a 10 meses. Sí. ¿Qué sería menos
menos crítico para nuestro país? ¿Que Vizcarra suma o que se convoquen a nuevas elecciones? Yo creo que lo ideal sería que se convoquen a las elecciones, pero desde ya. No debería haber este paso a paso que cada vez nos pone más críticos. Yo creo que debería haber un acuerdo para llamar a elecciones. O sea, no sé, y debería ser que los congresistas, los vicepresidentes y presidentes se dieran cuenta de la falta de legitimidad que tienen, de que la gente no los cree sus representantes. Esto en ciencia política se llama una crisis de representación, cuando el representado ya no siente que el representante lo representa. Es como una cosa, es como un sentimiento. Ya no siento que me represente el presidente del PPK, no siento que ese Congreso es mi Congreso. Bueno, la gente decente, cuando la gente no siente que tiene una relación con ella, se va. Deberían irse todos. Esa es en verdad la salida. Pero la verdad también es que la gente en este país hace mucho tiempo no hace política por valores, No, lo hace claro. por intereses, ¿no? Sí. Y eso es lo terrible. Pero que revelen pues que lo hacen por intereses. Ese proyecto de ley del reglamento lo hicieron por intereses, porque no querían que lo disuelvan, que es inconstitucional, pero no querían. Entonces, entiendo yo que alguien muy importante a mano puso eso en el proyecto, en el Pleno, porque tenían miedo, muchos congresistas cercanos decían, oye, pero si nos disuelven, me quedo sin mi sueldo. Claro. ¿No? Uno hace política, mire, yo he sido congresista, yo salí... entré con una cantidad de patrimonio y salí con menos, ¿no es cierto? Uno hace política por servicio, por vocación, no la hace para enriquecerse. Ojalá todos pensaran como usted, doctor. Yo quiero agradecerle hoy su participación con nosotros y bueno, nos reencontraremos, espero yo, con noticias un poco más alentadoras, porque el ambiente político está bastante cargado. Está bastante cargado, es cierto. Gracias, Sí, doctor. Muchas gracias. A usted. Gracias por haber aceptado el llamado. Tenemos que seguir con más.